¿Sabías que Michio Kaku acaba de publicar fotografías desclasificadas de Venus por la Unión Soviética? Prepárate, entusiasta del espacio, porque estas imágenes inéditas son realmente asombrosas. Además, se rumorea que revelan secretos impactantes de nuestro vecino, Venus. ¿Qué nos pueden decir estas instantáneas soviéticas de hace décadas sobre este enigmático planeta? Acompáñanos mientras nos adentramos en este tesoro interestelar con el reconocido físico Michio Kaku, desentrañando misterios que han estado ocultos entre las estrellas durante años. Número 1. La carrera cósmica comenzó hace décadas. Cuando miramos hacia el período de la Guerra Fría, que comenzó poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la década de 1980, es imposible ignorar la carrera espacial que estaba ocurriendo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias se vieron enzarzadas en una especie de competición, en la que cada una intentaba demostrar su superioridad, no solo en aspectos militares y políticos, sino también en el ámbito tecnológico y científico. La frontera de la exploración espacial se convirtió en uno de los principales campos de batalla de esta rivalidad. De hecho, fue una época en la que se produjeron muchos avances revolucionarios en la tecnología espacial. La carrera espacial no solo consistía en conquistar el gran desconocido espacio, sino que también era un escenario simbólico donde estas dos naciones podían demostrar su destreza y potencial tecnológico al resto del mundo. La Unión Soviética, en particular, estaba muy interesada en mostrar sus capacidades en este ámbito. Un momento decisivo se produjo en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo. Este acontecimiento fue nada menos que revolucionario. El lanzamiento del Sputnik marcó el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. El diminuto satélite, al orbitar la Tierra y emitir su distintiva señal sonora, tuvo un enorme impacto. Simbolizaba el inicio de una nueva carrera, una carrera no solo hacia las estrellas, sino también hacia el prestigio y el reconocimiento internacionales. Pero, ¿por qué Venus fue el centro de atención durante este periodo? Bueno, Venus es nuestro vecino planetario más cercano. Es similar a la Tierra en muchos aspectos, como el tamaño y la composición, lo que llevó a que se lo mencionara como el planeta hermano de la Tierra. Sin embargo, como suele ocurrir con los hermanos, pueden existir diferencias considerables. Y la gran pregunta era, ¿hasta qué punto Venus se parecía realmente a la Tierra? ¿Podría servir como una especie de segundo hogar para la humanidad en el espacio? Estas preguntas intrigaban a los científicos y al público en general, y la Unión Soviética estaba decidida a encontrar las respuestas. Número 2. Comenzó entonces la era de las misiones Venera. La Unión Soviética, en particular, lanzó una serie de naves espaciales llamadas Venera para explorar Venus. Estas misiones tenían como objetivo comprender la atmósfera, la superficie y las condiciones generales del planeta. En su libro, Michio Kaku menciona las imágenes de Venus obtenidas por las sondas soviéticas Venera, que fueron las primeras y únicas naves espaciales que enviaron imágenes de la superficie de otro planeta. Para agregar más información a este tema, es importante señalar que Venus fue el objetivo de muchas misiones durante este periodo. Ahora bien, explorar Venus no es como dar un paseo por el parque. Las condiciones allí son extraordinariamente duras. Hablamos de temperaturas abrasadoras que podrían derretir el plomo, nubes repletas de ácido sulfúrico y una presión atmosférica tan intensa que podría aplastar a un ser humano. Pero los soviéticos no se dejaron intimidar. Estaban preparados para afrontar estos desafíos. La primera misión de este ambicioso proyecto fue la Venera 1, lanzada en 1961. Sin embargo, no salió exactamente según lo previsto. En lugar de alcanzar Venus, la Venera 1 terminó sobrepasándola a una distancia de 62 millas. En lugar de admitir la derrota, la Unión Soviética demostró una resistencia notable. Rápidamente se recuperó y lanzó la Venera 2 al año siguiente. A pesar de sus esfuerzos, el Venera 2 siguió los pasos de su predecesor y tampoco logró llegar a Venus. Pero, como dice el dicho, la tercera es la vencida. La Unión Soviética se aferró a este optimismo y lanzó el Venera 3 en 1965. Esta vez, encontraron oro. Aunque el aterrizaje de la Venera 3 no fue suave, se estrelló. De hecho,
logró transmitir datos valiosos a la Tierra durante unos breves minutos antes de sucumbir a las brutales condiciones de Venus. Esta experiencia supuso un punto de inflexión para la estrategia de la Unión Soviética en sus misiones espaciales. Se dieron cuenta de que, para obtener datos sustanciales de Venus, sus naves espaciales necesitaban algunas mejoras importantes. Volvieron a la mesa de diseño y rediseñaron sus naves espaciales para que fueran más robustas, equipándolas con herramientas de última generación. Cada nave espacial estaba equipada con una cápsula desmontable conocida como módulo de descenso. Estos módulos estaban repletos de una serie de instrumentos, incluidos un barómetro, un radar, un altímetro, analizadores de gases y termómetros. La idea era recopilar la mayor cantidad de datos posible en el breve periodo de tiempo que el módulo de descenso podría sobrevivir en la superficie de Venus. Ahora, volvamos a la parte intrigante de tu pregunta. ¿Qué descubrieron los soviéticos en Venus que mantuvieron oculto? Para responder a eso, tal vez debamos ahondar en más datos históricos, examinar los registros de las misiones posteriores de Venera y tal vez ver documentos desclasificados del programa espacial soviético. Verás, las misiones de Venera no se detuvieron en la Venera 3. La Unión Soviética siguió adelante con la siguiente misión, Venera 4, y esta supuso un cambio radical. La nave logró llegar hasta la superficie de Venus, pero lo que hizo que esta misión fuera notable no fue solo el hecho de haber aterrizado, sino lo que descubrió cuando llegó allí. El telescopio Venera 4 descubrió que la atmósfera de Venus estaba repleta de dióxido de carbono. Ahora bien, puede que te preguntes por qué esto es importante. Bueno, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, lo que significa que atrapa el calor en la atmósfera. Con una concentración tan alta de dióxido de carbono, no sorprende que Venus tenga temperaturas superficiales tan altas. Estamos hablando de hasta 864 grados Fahrenheit, que es más caliente que la superficie de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Este descubrimiento fue fundamental para comprender el clima y la geología de Venus. Y dadas las similitudes entre la Tierra y Venus, este descubrimiento también nos dio una idea de un posible escenario futuro para nuestro planeta, si los gases de efecto invernadero continúan acumulándose en nuestra atmósfera. En cierto modo, Venus sirve como una dura advertencia para la Tierra sobre los efectos devastadores de la acumulación de gases de efecto invernadero. Pero las revelaciones no terminaron allí. Además de la atmósfera rica en dióxido de carbono, Venera 4 también descubrió que Venus carece de un campo magnético global. En la Tierra estamos protegidos por nuestro campo magnético, que nos protege de los vientos solares y la radiación nocivos. Sin él, la vida tal como la conocemos dejaría de existir. El hecho de que Venus no tenga un campo magnético similar sugería que la vida, al menos tal como la entendemos, podría no ser posible allí. Esto supuso un importante avance en la formación y evolución de los campos magnéticos planetarios y contribuyó a nuestra comprensión de la habitabilidad de otros planetas de nuestro sistema solar y más allá. De modo que, con cada misión y con cada dato recopilado, nos acercábamos a comprender no solo Venus, sino también nuestro propio planeta y el universo en general. Estas misiones a Venus fueron más que simples hazañas de ingeniería y viajes espaciales. Fueron viajes de descubrimiento que profundizaron nuestro conocimiento del cosmos. Número 3. Lamentablemente, la misión de Venera 4 se vio interrumpida. Tras unos 90 minutos de recopilación de datos, las duras condiciones de Venus pasaron factura. La sonda desapareció en la densa atmósfera del planeta, donde el calor y la presión extremos la dejaron inoperativa, pero esos 90 minutos no fueron en vano. Los datos recopilados fueron inestimables y nos dieron una perspectiva única de este misterioso planeta. Por eso, después del prometedor éxito de Venera 4, se lanzaron 2 sondas más, Venera 5 y Venera 6, hacia Venus en 1969. Estas naves espaciales fueron diseñadas para ser más resistentes que su predecesora y estaban equipadas con instrumentos científicos de última generación para recopilar datos atmosféricos más precisos. Venera 5 fue lanzada el 5 de enero de 1969. Su perfil de misión era similar al de Venera 4, sumergirse en la atmósfera de Venus y recopilar datos durante su descenso.
Cuando la sonda Venera 5 entró en la atmósfera venusiana, liberó una cápsula que contenía un conjunto de instrumentos científicos. Durante 53 minutos, mientras descendía con su paracaídas, la sonda transmitió datos valiosos a la Tierra. Esta sonda midió la composición química de la atmósfera de Venus, la distribución de oxígeno e hidrógeno, la densidad de la atmósfera a gran altitud y la iluminación y temperatura atmosféricas. Pasando ahora a Venera 6, fue lanzada apenas 5 días después de Venera 5, el 10 de enero de 1969. Al igual que Venera 5 estaba equipada con instrumentos para estudiar corrientes de partículas cósmicas, determinar la distribución de oxígeno e hidrógeno en la atmósfera, medir la presión atmosférica, determinar la composición química y la densidad de la atmósfera y medir la temperatura atmosférica. El Venera 6 descendió a la atmósfera venusiana el 17 de mayo de 1969, un día después del Venera 5. Durante su descenso, el Venera 6 transmitió datos a la Tierra durante 51 minutos. Aunque su fotómetro no funcionó, pudo proporcionar datos sobre la atmósfera venusiana a presiones de 2 y 10 bares. Tanto la Venera 5 como la Venera 6 fueron diseñadas con paracaídas más pequeños, dada la densa atmósfera de Venus. Esto garantizaba que las cápsulas alcanzaran su profundidad máxima antes de quedarse sin energía. Los datos de estas misiones reforzaron los hallazgos de Venera 4, confirmando las altas temperaturas, presiones y composición de dióxido de carbono de la atmósfera de Venus. Esto dejó bastante claro que Venus no era un lugar hospitalario para la vida, tal como la conocemos. Y luego vinieron Venera 7 y Venera 8. Formaban parte de la serie de sondas Venera destinadas a explorar Venus y enviaron datos muy importantes para nosotros aquí en la Tierra. La Venera 7, lanzada en agosto de 1970, fue una misión bastante innovadora. Fue la primera nave espacial que logró un aterrizaje suave y exitoso en otro planeta y transmitió datos a la Tierra. La sonda fue diseñada para soportar altas presiones y temperaturas, teniendo en cuenta las duras condiciones de Venus. Estaba equipada con un conjunto de sensores para medir la temperatura, la presión y la densidad atmosférica, además de un acelerómetro y un altímetro de radar. El viaje a Venus llevó algo de tiempo y se realizaron un par de correcciones de rumbo durante el vuelo utilizando el motor de a bordo. Cuando llegó a Venus en diciembre de ese mismo año, tuvo que entrar en la atmósfera venusiana. La entrada fue un poco complicada. El módulo de aterrizaje permaneció unido al bus durante las etapas iniciales de la entrada atmosférica para mantenerlo frío el mayor tiempo posible. Después de ser expulsado, el paracaídas se abrió, pero luego comenzó a fallar, lo que provocó un descenso más rápido de lo planeado. Esto provocó que el módulo de aterrizaje chocará contra la superficie a unos 59 grados. Ahora bien, uno pensaría que fue un fracaso de la misión, ¿verdad? Bueno, no del todo. Aunque la sonda parece silenciarse tras el impacto, las cintas de grabación siguieron grabándose, y unas semanas después se detectaron otros 23 minutos de señales muy débiles. Esto significaba que la Venera 7 había aterrizado en Venus, aunque rebotó de lado y apuntó mal la antena para transmitir la señal correctamente a la Tierra. En su breve tiempo en la superficie, la sonda logró enviar datos durante unos 20 minutos. Registró una temperatura superficial de alrededor de 887 grados Fahrenheit y estimó una presión de aproximadamente 1300 psi. Pasando a Venera 8, que se lanzó en 1972, fue una misión similar, pero con algunas diferencias clave. La sonda también fue diseñada para estudiar la atmósfera y la superficie de Venus, pero el aterrizaje fue mucho más suave esta vez. La Venera 8 estaba equipada con sensores de temperatura, presión y luz, un altímetro, un espectrómetro de rayos gamma, un analizador de gases y transmisores de radio. Número 4. El viaje a Venus. Duró unos 118 días, con una corrección de rumbo a mitad de camino. La cápsula de descenso fue enfriada previamente antes de entrar en la atmósfera para prolongar su vida en la superficie. El frenado aerodinámico ayudó a reducir su velocidad de descenso de aproximadamente 41 defined a aproximadamente 900. El paracaídas se abrió a una altitud de 60 km.
Venera 8 logró transmitir datos durante el descenso, notando una disminución de la iluminación a una altitud de 35 a 30 km y velocidades del viento de menos de 1 m/s por debajo de 10. El módulo de aterrizaje aterrizó en lo que hoy se conoce como Basilissa Reggio, a la luz del sol, a unos 500 km del terminador matutino. Después del aterrizaje, Venera 8 continuó transmitiendo datos durante poco más de 50 minutos antes de sucumbir finalmente a las duras condiciones de la superficie. Confirmó los datos de alta temperatura y presión de la superficie enviados por Venera 7 y también midió el nivel de luz, que resultó adecuado para la fotografía de la superficie. El nivel de luz era comparable al de un día nublado en la Tierra, con una visibilidad de aproximadamente 1 km. Además, las mediciones del fotómetro de Venera 8 mostraron por primera vez que las nubes en Venus terminan a gran altura y la atmósfera es relativamente clara desde allí hasta la superficie. El espectrómetro de rayos gamma a bordo también midió la proporción de uranio, torio y potasio en la roca de la superficie, lo que indica que era similar al basalto alcalino. Ambas misiones, Venera 7 y Venera 8, aportaron avances significativos en nuestra exploración de Venus. A pesar de los desafíos, incluido un aterrizaje imperfecto de la Venera 7, los soviéticos no se echaron atrás. Analizaron los fallos, aprendieron de ellos y utilizaron esas lecciones para perfeccionar sus futuras misiones. Gracias a los datos transmitidos por Venera 8, los científicos llegaron a comprender que la presión atmosférica en Venus era nada menos que 90 veces superior a la de la Tierra a nivel del mar. A pesar de esta presión opresiva, el sensor de Venera 8 siguió funcionando y proporcionó lecturas valiosas. En un descubrimiento revolucionario, la sonda también registró los niveles de luz ambiental en la superficie venusiana, lo que sugiere la posibilidad de utilizar cámaras para capturar datos visuales de la superficie del planeta. Los soviéticos no se conforman con tocar tierra en Venus. Querían ver de primera mano cómo era el planeta, lo que preparó el terreno para futuras misiones. Desde la misión Venera 9 hasta la misión Venera 12, la misión adquirió un giro nuevo y emocionante. Estas sondas llegaron armadas con cámaras capaces de documentar visualmente el planeta, ofreciendo a la humanidad sus primeros atisbos del intrigante terreno accidentado y rocoso de Venus. Número 5. Estas imágenes iniciales no eran perfectas, pero sacaron a la luz un panorama de paisajes duros e inhóspitos, salpicados de cráteres de impacto, escarpados acantilados y vastas llanuras inundadas de lava antigua. En 1981 le siguieron Venera 13 y 14, cada una más avanzada que su predecesora. Estas sondas contaban con módulos de aterrizaje equipados con equipos acústicos de alta tecnología capaces de medir la velocidad de los vientos que soplaban en la superficie de Venus. Sin embargo, las verdaderas novedades fueron las Venera 15 y 16. En lugar de módulos de aterrizaje, estas naves espaciales estaban equipadas con un robusto aparato de imágenes basado en radar que podía cartografiar la superficie de Venus desde una órbita excéntrica. Ofrecían una resolución de aproximadamente 1 milla por píxel, lo que proporcionaba a los científicos instantáneas detalladas de la topografía de Venus y revelaba la verdadera naturaleza de la superficie del planeta. Cada nueva misión era como pasar una nueva página de un libro, y cada vez que se abría una nueva página, se revelaba información más interesante sobre Venus. Por supuesto, no todas las misiones fueron un éxito rotundo. Muchas cámaras a bordo de estas sondas sucumbieron a las duras condiciones, pero unas pocas perseveró y logró capturar y transmitir con éxito las primeras fotografías de la superficie del segundo planeta de nuestro sistema solar. Número 6. A pesar de su minuciosa exploración, las sondas Venera no encontraron señales de vida en Venus. En este mundo desolado no se encontraron océanos, lagos ni una sola gota de agua. Sin embargo, las investigaciones de la sonda proporcionaron información valiosa sobre los entornos extremos de los planetas alienígenas, lo que enriqueció nuestra comprensión de lo diferentes que podrían ser estos cuerpos celestes de nuestra propia Tierra. Si bien la ausencia de vida puede parecer desalentadora, las sondas brindaron muchas revelaciones fascinantes. Por ejemplo, la sonda Venera 13 logró una hazaña histórica al registrar los inquietantes sonidos de los vientos de Venus.
Fue la primera vez que se captó un sonido en un planeta distinto del nuestro, lo que lo convirtió en un momento memorable en nuestro viaje de exploración espacial. A pesar de los desafíos y los contratiempos, el legado de las sondas Venera sigue vivo y sigue inspirando nuevos esfuerzos para comprender a nuestros vecinos celestiales. Pero la Venera 13 no se limitaba a captar los sonidos de los vientos alienígenas. Tenía mucho más que ofrecer. Inicialmente diseñada para funcionar durante tan solo 45 minutos, la sonda se superó a sí misma y continuó funcionando durante unos impresionantes 127 minutos en la hostil superficie de Venus. A lo largo de este prolongado período operativo, logró capturar y enviar impresionantes fotografías en color del planeta, revelando un terreno austero y desolado como nunca antes habíamos observado. Pero las sorpresas no terminaron allí. Número 7. Venera 13 también excavó en el suelo venusiano, o regolito, y analizó una muestra. Esta fue la primera vez que la humanidad analizó la composición del suelo de otro planeta. A través de esta exploración, aprendimos sobre la presencia de elementos como el titanio y el hierro en Venus. Es realmente sorprendente que pudiéramos obtener información tan profunda sobre un planeta situado a más de 100 millones de kilómetros de nosotros, especialmente teniendo en cuenta que esto tuvo lugar en la década de 1980. Sin embargo, cuanto más aprendimos sobre Venus, más claro se volvió que es muy poco probable que albergue vida. Tal como lo entendemos, la atmósfera de Venus es casi 100 veces más densa que la de la Tierra y la superficie del planeta está sujeta a temperaturas infernales. Lejos de ser un paraíso tropical tranquilo, Venus presenta un panorama desalentador con su rotación hacia atrás y su falta de océanos o cuerpos de agua similares a los de nuestro planeta azul. A pesar de estas condiciones hostiles, no hemos terminado nuestra exploración de Venus. Número 8. La Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, está trabajando actualmente en una nueva misión a Venus llamada Venera D, cuyo lanzamiento está previsto para 2029. Esta ambiciosa misión incluirá un orbitador y un módulo de aterrizaje, y servirá como modelo para las misiones posteriores a Venus. Tal vez se pregunte por qué, teniendo en cuenta nuestro conocimiento del entorno hostil de Venus y su aparente incapacidad para albergar vida, estamos planeando más exploraciones. La respuesta es intrigante. Parece que no todo lo que se descubrió sobre Venus durante las misiones iniciales se divulgó por completo. Hay mucho más por descubrir sobre este ardiente planeta, y este misterio alimenta el impulso de seguir explorando. Número 9. A principios del otoño de 2020, los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts hicieron un anuncio sorprendente. Habían detectado la presencia de gas fosfina en la atmósfera de Venus. ¿Por qué fue importante? Bueno, el gas fosfina podría ser un indicador de vida. Para agregar otra capa de intriga, podría haber más evidencia que respalde esta afirmación, oculta en los archivos de datos de una misión de la NASA de hace más de 40 años. La misión en cuestión fue la misión multisonda Pioneer Venus, que tuvo lugar en diciembre de 1978. En esta misión se lanzaron 4 sondas a la atmósfera venusiana, una de las cuales era más grande que las otras y estaba equipada con un instrumento avanzado llamado espectrómetro de masas neutral de sonda grande, o LMS por sus siglas en inglés. La función principal del LNMS era identificar moléculas en la atmósfera midiendo su velocidad cuando chocaban con un detector. Este dispositivo se utilizó principalmente para medir la presencia de moléculas como dióxido de carbono, dióxido de azufre y argón, cuya presencia ya se sabía en la atmósfera de Venus. Sin embargo, la sensibilidad del LNMS podría no haberse limitado a detectar solo estas moléculas. También podría haber sido capaz de detectar otras, incluida la fosfina. Recientemente, Rakesh Moghul, profesor de Química Biológica en la Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona, decidió revisar los datos recopilados por el LNMS. Afirmó que analizamos los datos de la literatura que data de hace unos 40 años y creemos que hemos logrado identificar algunas cosas interesantes. Creemos que la evidencia podría sugerir la presencia de fosfina. Esto agrega otra capa de intriga a la investigación en curso sobre Venus y lo que potencialmente podría contener. Moghul propone una teoría intrigante. Cree que los científicos que participaron en la misión original
podrían haber pasado por alto la detección de fosfina. Número 10. ¿Por qué? Estaban inmersos principalmente en el análisis de las propiedades generales de la atmósfera de Venus, concentrándose en elementos más conocidos. Otra teoría que propone es un poco más enigmática. Tal vez la información se mantuvo en secreto intencionalmente. Este secreto podría haber sido una maniobra estratégica para obtener una ventaja sobre el resto del mundo, en particular sobre los Estados Unidos, ya que la atención se centraba principalmente en Marte y otros cuerpos celestes. Es posible que, mientras la atención mundial se centraba en otras partes del sistema solar, el equipo estuviera descubriendo información más profunda a partir de la gran cantidad de datos recopilados en Venus. Sin embargo, el escenario real no es tan sencillo como parece. Hay un detalle que se ha pasado por alto y que podría ser más significativo de lo que se pensaba inicialmente. Si la interpretación que los moguls han hecho de los datos de la misión Pioneer resulta acertada, podría proporcionar una rápida validación de la reciente detección de fosfina realizada por el equipo del MIT. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos de que el LNMS fuera lo suficientemente sensible como para detectar la presencia de fosfina. Mikhail Zolotov, un científico planetario de la Universidad Estatal de Arizona, presenta un punto de vista alternativo. Propone que lo que los LNMS podrían haber detectado no es fosfina, sino una mezcla de gases ricos en fósforo y sulfuro de hidrógeno. Si la fosfina fue efectivamente detectada por los LNMS, podría implicar una abundancia mucho mayor del gas que la que descubrió el equipo del MIT. Esta discrepancia levanta algunas sospechas en la comunidad científica. Lamentablemente, actualmente no es posible verificar estas teorías. Los datos de la misión multisonda Pioneer Venus se almacenan cuidadosamente en microfilm en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. El archivo se encuentra actualmente bajo restricciones, lo que significa que por ahora nadie puede profundizar en la información potencialmente reveladora que contiene. El Dr. David Williams, que actualmente ocupa el puesto de director interino del Archivo Coordinado de Datos Científicos Espaciales de la NASA, indica que están trabajando para conseguir el permiso para convertir el microfilm a formato digital. Esta medida permitirá un examen exhaustivo de los datos sin tener que manipular los registros físicos originales. Número 11. La detección de fosfina. Despertó una gran oleada de entusiasmo en la comunidad científica. Esto se debe a que la fosfina es un gas que pueden generar los organismos vivos, lo que naturalmente plantea la tentadora posibilidad de que exista vida en Venus. Sin embargo, es fundamental abordar este tema con cautela. Esta emocionante revelación no es una prueba definitiva de que exista vida extraterrestre en Venus, al menos no todavía. Para poder afirmar con seguridad la presencia de fosfina en Venus, necesitamos reunir más datos. Esto se podría lograr enviando sondas atmosféricas capaces de detectar este gas directamente o examinando los datos archivados de misiones anteriores a Venus. La recopilación sistemática y el análisis exhaustivo de más datos permitirán a los científicos confirmar la presencia de fosfina. De esta manera, podrán evaluar con mayor precisión si este gas se produce biológicamente por organismos vivos o mediante procesos no biológicos. La validación de estos hallazgos es fundamental. La noción de vida en otro planeta es un descubrimiento revolucionario que podría redefinir nuestra percepción del universo y nuestro papel en él. Sin embargo, en la búsqueda de descubrimientos tan revolucionarios, es igualmente crucial garantizar la precisión y fiabilidad de los datos antes de hacer grandes declaraciones. Por este motivo, los científicos persistirán en su misión de explorar Venus y profundizar en sus datos. Esperan validar la presencia de fosfina y descubrir otros posibles indicadores de vida en Venus. Si lo logran, podría redefinir la trayectoria de la exploración espacial. La atención podría volver a centrarse en Venus, con todas las miras puestas en descubrir evidencia que sugiera la posibilidad de un planeta similar a una segunda Tierra. Un descubrimiento de tal magnitud podría cambiar potencialmente la forma en que vemos nuestro lugar en el universo y cómo abordamos la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta natal. ¿Qué opinas al respecto?